Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Siendo que esta noche es un culto, hermano, que parte de Escuela Dominical se dedicó para organizarlo, para llevarlo a cabo, ¿verdad? En la cuestión de la predicación, como es un culto general de misiones, vamos a predicar la palabra haciendo énfasis de nuestras misiones en el amor de Cristo. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 14. Todos los que tienen su Biblia, por favor, abriendo la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 14. Bendito el nombre del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Voy a orar un momentito, hermano. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Padre, ahora estamos en el momento de la predicación de tu palabra. Ruego en el nombre de Cristo que tú bendigas a nuestros hermanos con esta predicación, la predicación de esta noche. Que la palabra de Dios con el Espíritu Santo esta noche toque corazones, toque la vida, haga transformación y haga cosas grandes en la vida de tu pueblo. Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, una hermosa lectura. A ver si los niños escucharon cuál fue el texto que leímos. Los jóvenes, si recuerdan el texto que leímos, la iglesia en general, si recuerdan el texto que leímos. Ajá, bueno, ¿hasta dónde? Hasta el 20. Romanos capítulo 1, verso 14 al 17. Muy bueno ese hermoso texto, hermano, para la gloria del Señor. Hermano, esta noche vamos a resaltar algo interesante en el corazón de un cristiano, en el corazón de una persona que conoció a Dios y que nos da testimonio de que Dios estaba en su corazón. El testimonio del apóstol Pablo en las misiones, en el compromiso del ministerio. Bendito el nombre del Señor. Ese testimonio, hermano, es de enseñanza para la iglesia. Ese testimonio del apóstol Pablo y su vida en Cristo y su vida de ministerio, su vida de misión, es un mensaje para cada creyente. Para cada hijo de Dios es un mensaje, un testimonio, es un ejemplo, es una inspiración que si lo tomamos, que si lo miramos, lo observamos, podemos sacar para nosotros, hermano, una enseñanza muy hermosa. El apóstol Pablo reconocía, hermano, quién era él antes de conocer a Cristo. Y la iglesia sabe, hermano, la iglesia sabe, según ha escuchado, según ha leído el libro de los Hechos, el testimonio del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo cuando no conocía a Cristo? Pablo era un religioso, conocedor de las cosas de Dios, pero en su forma, pero era un religioso, hermano, enemigo del evangelio, enemigo de Jesucristo, enemigo de la predicación, enemigo del propio Cristo. Pablo estuvo involucrado, hermano, en la persecución de la iglesia, en la persecución del evangelio. Pablo no quería que se anunciara a Cristo. Pablo no quería que se anunciara el evangelio de Dios. No solamente se expresa entonces esa obra negativa de Pablo, sino cómo estaba el corazón de Pablo. El corazón de Pablo estaba completamente mal, estaba alejado de Dios, lleno de religión, hermano, lleno de conocimiento, lleno de religiosidad, pero Pablo estaba perdido. Pablo no tenía a Cristo. Pablo era enemigo del Señor, era enemigo del sacrificio de Cristo, enemigo de la cruz de Cristo, enemigo de Jesús, enemigo, hermano, también de la iglesia. Y no solamente expresaba esa enemistad, ese enojo, hermano, en contra de Cristo, sino que lo demostró con hechos, haciéndole daño a la iglesia. Esto quiere decir también que lo que había en el corazón de Pablo era terrible, algo grave. Él era un enemigo de Dios. El apóstol Santiago, escribiendo la carta de Santiago capítulo 4, Santiago dice que el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Pablo era un enemigo de Dios. Y luego cuando Dios le hace una obra linda, Pablo lo cambia, lo llama. El Espíritu Santo trabaja en el llamamiento para que Pablo se arrepintiera, para que Pablo conociera a Cristo, para que Pablo viniera a Jesucristo. Ahora, hermano, que Pablo recibe a Cristo. ¿Cómo llegó? Según la Biblia, ¿cómo llegó el apóstol Pablo a amar a Cristo? ¿Cómo amó a Cristo? Pablo amó a Cristo con pasión, hermano, con entrega, con amor, y le voy a contar hasta la muerte. El amor de Pablo para Cristo, una vez que reconoció
que reconoció lo que se hizo en su vida, reconoció quién era él y reconoció también la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en su propia vida. Hermano, esto inspiró al apóstol Pablo. Esto lo inspiró a una pasión poderosa por Dios. Un amor, hermano, un amor tan lindo. Pablo se inspiró amando al Señor, porque Pablo, hermano, el cambio, la transformación, el arrepentimiento, la entrega que tuvo el apóstol Pablo delante del Señor, hermano, fue de corazón, fue con la profundidad de su vida, fue con una entrega de verdad. Eso transformó la vida de Pablo. El poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la palabra que Pablo escuchó, la voz de Dios que Pablo escuchó, hermano, le trajo una transformación maravillosa a su vida. Y el apóstol Pablo allí encuentra a Cristo. El apóstol Pablo allí encuentra la salvación. Allí encuentra el perdón de pecados. El apóstol Pablo allí encuentra la transformación de su vida. Y desde ese momento Pablo se inspira ahora, hermano. Se inspira en un amor profundo, en un amor poderoso para Cristo Jesús. Y llegó a amarlo hasta la muerte. Oiga bien, qué bonita esta palabra. Pablo llegó a amar a Jesucristo hasta la muerte. Demostró su amor para Dios con una entrega maravillosa. Se dio con todo el corazón. Pablo reconoció esa obra de Dios en su vida. Reconoció la obra del Espíritu Santo en su persona, en su corazón. Y eso lo inspiró a tener una pasión maravillosa por predicar el Evangelio. Al lado de su pasión por Dios, Pablo reconocía también, hermano, algo importante. Responsabilidad, hermano. Escuche, responsabilidad de hacer la obra de Dios. Responsabilidad de hablar de Cristo. Responsabilidad de dar testimonio, de publicar, hermano, de llevar el Evangelio. Él logró entender que Dios lo llamó para predicarle a los gentiles. El apóstol Pablo entendió que Dios puso en su corazón, hermano, un mensaje que no debía callarlo. Préstele atención a eso, que no debía callarlo. Pablo fue convencido que no fue llamado solamente para que se le perdonaran sus pecados, solamente para tener paz de Dios en su corazón. El apóstol Pablo entendió que Dios lo llamó con un propósito, con un mensaje en su vida, con un llamado santo, un llamado especial, un propósito especial para que diera a conocer la palabra, para que otros se salvaran. Pablo se dio cuenta de cómo estaba su alma. Su alma estaba metida en el pecado, su alma estaba vacía, no tenía la presencia de Dios. Ahora que Pablo recibe a Cristo en su vida, Pablo se da cuenta que es tener a Jesús en su vida, tener a Cristo en el corazón. Es inspirado, experimenta responsabilidad de anunciar ese Evangelio, responsabilidad de que otras personas conozcan a Cristo, y recibe esa pasión y comienza ahora a anunciar el Evangelio. Y Pablo se entregó a la predicación, hermano, se entregó al ministerio, se entregó a la obra hasta el último día de su vida en la tierra. Qué entrega total, más maravillosa. Pero me encantan esas tres cosas: reconocimiento de lo que Dios hizo en su vida, responsabilidad de anunciar el Evangelio de Cristo, y pasión por entregarse a ello. Hermano, en esa gloria de vida, en esa gloria de pasión, el apóstol Pablo tenía en su corazón una inspiración gloriosa, no solamente por anunciar el Evangelio en todo alrededor de Israel, a los gentiles, a cuanto Dios le presentara en el camino, sino que también, hermano, le dio un deseo de ir a visitar Roma para predicarle el Evangelio a la iglesia que estaba en Roma. En Roma, hermano, había una iglesia hermosa, una iglesia linda, una iglesia que había recibido a Jesucristo. Y el apóstol Pablo, hermano, le había nacido, escuche bien, una misión en su corazón, un deseo, una pasión, una responsabilidad, un reconocimiento en su vida de anunciar el Evangelio, y se compromete con Dios, hermano. A Dios le dijo sí al llamado a Roma, porque Dios lo estaba llamando para llevar el Evangelio a Roma. Escuche esto, qué lindo discernir al Espíritu Santo. Qué lindo es que un cristiano se dé cuenta que algo está pasando con Dios y que Dios lo está tratando, y que Dios está tratando con esa vida. Qué bonito experimentar la voz del Espíritu Santo, experimentar el toque de Dios, experimentar la inspiración, la responsabilidad, el deseo, la pasión por hacer la obra de Dios. Pablo tenía eso. Pablo vivía orando por ese viaje, vivía soñando por ese viaje. No solamente viajar, sino pasión por llevar la palabra, pasión por ocuparse en el ministerio. Entonces él vivía orando, vivía en ayuno, vivía en oración, vivía en vigilia, vivía clamando, pedía oraciones en las iglesias, daba a conocer sus planes, que él tenía una gira misionera a Roma. ¡Qué bonito! Haciendo un paréntesis acá, de esa pasión de Dios en el corazón de Pablo para ir a un lugar a hacer misiones. Yo me acuerdo de una experiencia que tuve yo. Yo tuve un deseo, hermano, de ir a visitar un pueblo que cuando yo era pequeño, de 7 años, mi papá me llevó a ese lugar y llegamos a una venta y mi papá compró 2 chores, uno para mi hermano mayor y otro para mí. Esa experiencia la tengo en mi corazón. De vez en cuando me recuerdo. Y hace años, ya estando en el ministerio,
yo me acordé de esa experiencia y dije yo, mi papá me llevó, dije yo, a un pueblo que se llama Apatite. Ahí se llama Apatite, está entre la ciudad de Matagalpa en Nicaragua y una ciudad que se llama Matiguás. Ahí está. Y entonces dije yo miré mucha gente, digo, en ese lugar, y había un negocio y me gustó lo que mi papá hizo conmigo, me compró algo, me compró un estreno y dije yo, Señor, le digo, si tú me permites un viaje próximo, pronto, yo voy a visitar ese pueblo, pero quiero, Señor, que pongas algo en mis manos, quiero ir a hacer una misión a ese pueblo, hermano, y como que Dios me dijo, tienes que estar orando, es un deseo, es una misión, es una pasión, sientes un llamado, algo pasó contigo desde que eras pequeño y ha crecido en tu vida, y hoy que estás en Cristo, puedes hacerlo. Y yo comencé, hermano, a orar y a orar. Y entonces le comencé a pedir a Dios Biblias, hermano. Y yo solicité como algunas 1000 Biblias, hermano, recuerdo. Y mire que me aprobaron esa bendición. Yo le pedí al Señor que Dios me proveyera un viaje, pero que ese viaje lo hiciera con bendiciones para llevar esa Biblia a todo ese pueblo. Y le voy a contar, hermano, que Dios me regaló la Biblia, me regaló el transporte, me regaló todo. Llegué a mi casa, busqué a dos de mis hermanos, tuve a unos amigos por allí, para que me ayudaran con las cajas, hermano, y me fui a la entrada de ese pueblito que les digo yo, llamado Apatite. Entramos a las escuelas y por las calles, por las casas, y a todo el que íbamos encontrando, hermano, le íbamos entregando una Biblia. Viera cómo me sentí una vez que yo hice ese regalo. Una vez que yo hice esa misión, se me parece un poquito cuando Pablo recibe en su corazón un deseo, una pasión por ir a hacer una misión a determinado lugar. Y una de las cosas que Pablo hizo, hermano, para ir a hacer ese trabajo, ¿sabe qué fue? Orar. Iglesia de Dios, no puedes hacer las misiones si no estás orando. No le sentirás sabor al ministerio de Dios si no estás orando. Si no estás encendido espiritualmente para hacer la obra de Dios, las misiones te van a hacer una carga. Te van a hacer un yugo, no habrá pasión, no habrá deseo, no habrá responsabilidad, porque está apagado, no está ungido, no está bendecido, no está ministrado, o está con la unción, está con la gracia de Dios, pero está pasivo, pero se está apagando, o solo tiene deseos. Pero cuando usted se mantiene, cuando la persona se mantiene, hermano, actualizada, puedo decirle, con Dios, ungida con Dios, platicando con Dios, fortalecida en el poder de Dios, mire, trabajar o moverse en esa dirección para Dios, hermano, es una cosa agradable. Es una cosa agradable, porque no solamente tienes deseo de hacerlo, no solamente pasión, no solamente expresas un deseo, sino que eres parte de ello. Porque sabe una cosa, hermano, que es muy fácil solamente querer que las cosas se hagan, pero no involucrarnos. ¿Sabía usted que es muy fácil que nosotros decíamos que se hagan muchas cosas? Que se hagan muchas cosas, pero otra cosa es que usted se comprometa, otra cosa es que usted diga aquí está, y no solamente diga aquí está mis manos, sino que se da, y en su nivel, en su capacidad, en lo que usted tiene, se da para Dios. Esa es la misión del Señor, pero necesitamos el combustible, se llama el Espíritu Santo, se llama el poder de Dios, no solamente deseo, no solamente el conocimiento para hacer la obra de Dios, necesitaba la presencia de Dios, y esto se baja a través de obediencia, a través de la humildad en Cristo, a través de la oración, en esa relación íntima con Dios, se fortalece la vida espiritual misionera de la iglesia. Si la iglesia no está orando y no está consagrándose para Dios, no tenéis pasión por las misiones. Podréis tener, iglesia, deseo, idea, etcétera, pero si la unción, la gracia y tu relación con Dios no está súper bien, te voy a decir que solamente sería deseo, conocimiento y teoría. Para esto necesitamos el combustible del Espíritu Santo. La iglesia necesita estar activa espiritualmente para que haga las misiones del Señor. Estoy convencido que el apóstol Pablo tenía como una llama dentro de su corazón, pero la vivía soplando, la vivía activando, se mantenía en la presencia de Dios y nunca apagó el fuego de un llamado a las misiones a Roma. Y por donde Pablo pasaba, y le voy a contar, hermano, mire, a veces nosotros nos desanimamos por cosas que no podemos alcanzar de un día para otro. ¿Y sabe cuánto oró el apóstol Pablo para lograr llegar a esas misiones? Ojo con ello. A veces nosotros queremos alcanzar misiones tipo microondas. ¿Cómo es el microondas? El microondas es que tú de la noche a la mañana quieres ver un montón de cosas. De la noche a la mañana quiere ver a la gente convertida. De la noche a la mañana quiere ver palacios organizados, palacios edificados. Quiere ver cosas grandes. Ojo con ello. Sí, en cierta forma, puedo decirle, es una buena idea. Y es inspiración de Dios. Pero la carne, hermano, solamente mira, pero no acciona ni tiene poder para hacerlo. En las cosas de Dios hay pruebas, hay dificultades, hay obstáculos que hay que vencerse. Y muchas veces el tiempo marca una grande diferencia en eso. Pensamos que porque Dios podría estar con nosotros, las cosas las vamos a hacer de la noche a la mañana. Cuando no sucede como nosotros queremos, ¿qué es lo que sucede? Nos desanimamos porque no vemos nada. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo las cosas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la carne, y no estamos tomando en cuenta a Dios, que la obra, hay algo especial. Algo puedo hacer yo, pero hay algo especial que yo no puedo hacer nunca en el ministerio de Dios. Eso lo hace solamente, lo hace el Espíritu Santo. Hay una obra que solo la hace el poder de Dios. Hay una cosa que no la hacen los pastores, que no la hace una iglesia misma, que no la hace un liderazgo. Hay algo especial. En lo mil que una iglesia puede proyectarse y hacer, hay algo que no puede hacerlo. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo.
necesito al Espíritu Santo en mi equipo de ministerio. Que Él sea, hermano, el que nos impulse para llevar a cabo la obra de Dios. Pero necesito entonces contar con la presencia de Dios. La iglesia necesita el poder de Dios para las misiones. Sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia está paralizada. Fríos espiritualmente, no hay poder, ni gracia, ni revelación. No hay pasión y no hay poder. La Biblia enseña, hermanos, que Dios es el que pone en nosotros el querer, como el hacer por su buena voluntad. No solamente volamos en metas, volamos en planes, volamos en proyectos, volamos en todo lo que queremos hacer. No solamente eso, sino que también volamos en energía, en fuerza, en disposición y en entrega, en responsabilidad y en pasión para nuestro Padre Celestial. Pablo siempre sopló esa llamita. Pablo siempre sopló esa chispa. Pablo siempre estuvo allí. Una vez que lo convence Dios, una vez que Pablo reconoce la gloria de Dios sobre su vida, una vez que Pablo recibe pasión por las misiones, una vez que Pablo se da cuenta que es responsable del ministerio del Señor, hermano, Pablo se mantuvo en ese fuego, se mantuvo en esa gloria. Y estando en eso y haciendo la obra y ocupado en mil cosas, dándose cuenta que ya había llenado del evangelio, hermano, en ciertos lugares donde yo lo tenía. El Señor lo tuvo en cierto lugar donde Pablo cumplió con sus misiones. Ahora Pablo se da cuenta que Dios lo está llamando para Roma para hacer un trabajo allá en aquel país. Para ir a hacer un trabajo a ese lugar. Y comenzó a orar. No hay misiones sin oración, y Pablo nos da el ejemplo. Comenzó a orar. Y por ahí nace la escritura del libro romano. ¿De dónde se inspira el libro romano? El libro romano se inspira en dos hermosos propósitos. Número uno, hermano, Pablo tenía viajes para Roma, pero se presentó la oportunidad de llevar una ofrenda especial de los gentiles a la iglesia judía. Y Pablo sabía que esa iglesia se mantenían en problemas, se mantenían como en divisiones, se mantenían como en celo uno con el otro. Y Pablo dijo, esta es la oportunidad de llevar el evangelio y de anunciarle a los judíos cristianos, que los gentiles también son pueblo de Dios y que estos quieren bendecirlo. Y Pablo miró una puerta, hermano, como que eso podría ser una puerta de reconcilio. Entonces Pablo detiene un viaje a Roma y se va a hacer otro viaje. Pero el tiempo va pasando y Pablo vivía orando por una misión. Hermano, que pasen tantos años que no apagues la visión. Si algo es de Dios, escucha, si Dios le da una palabra esta noche, préstele atención. Nosotros vamos a tener algo de Dios en nuestra vida, pero cuídese que no sea solamente el área de la emoción, que hoy sienta el impulso y mañana se apaga. Hoy siente el gozo de aquello y mañana no tiene nada. No corre largo, es de poca duración o de corta mecha. El apóstol Pablo mantuvo una pasión de gloria para llegar a Roma por largos años. Y posiblemente, hermano, se considera que más años pasaron que Pablo tuvo aquel fuego que lo quemaba dentro de su vida. Y había miles de cosas. En una ocasión Pablo dijo, Satanás nos estorbó. Pablo en alguna ocasión atribuyó atrasos por las pruebas, por obstáculos, por dificultades que el enemigo de alguna manera se puso ahí. Pero Pablo nunca desistió de un deseo y de una pasión por hacer la obra, por llevar ese mensaje a Roma. Él sabía que era responsable para que otros hombres conocieran a Cristo. Él necesitaba dar a conocer a Cristo, a alguien que un día negó y crucificó de alguna manera. Pablo quería que el mundo conociera quién era Cristo y qué traía al corazón del hombre, porque él mismo había experimentado la gracia y el amor, la presencia de Dios dentro de su vida. Entonces Pablo escribe la carta a los romanos. Y usted puede darse gusto estudiando esos 16 capítulos. Pablo les escribe muchas cosas. Hablando del viaje, les dice, tengo deseo de ir donde ustedes. Me he propuesto muchas veces, pero no he podido hacer. He sido estorbado. Voy para un lugar a dejar cierta ofrenda y después de eso iré donde ustedes. Me he atrasado y he sido obstaculizado y hasta Satanás nos ha estorbado. Pero en cuanto a mí, dice, pronto estoy a hacer un viaje a Roma. Porque soy, dijo, deudor. Porque tengo responsabilidad. Porque tengo un compromiso, porque tengo una pasión y voy hacia donde ustedes. Iglesia, no apagues la pasión que tengas por Dios. Si un día el Espíritu Santo puso pasión por la obra, no la apagues. Que las circunstancias de la vida, las pruebas, los obstáculos, las enfermedades y cualquier cosa que en su camino procura como distraerlo, que no le apague la visión, porque el que te llamó se llama Dios para que hagas la obra del Señor. A usted no lo llamó un pastor para servir a Cristo. A usted no lo llamó ninguno de los pastores que han tenido durante los años que han pasado en este lugar.
A usted lo llamó un predicador, lo llamó el Espíritu Santo cuando se predicó el Evangelio. Pero no olvide, estimada iglesia, estimados muchachos, estimados ministros de música, ministros de alabanza, ministros del coro, estimados hombres y mujeres que están en este lugar. Mire, si ustedes están en Cristo, ustedes no los ha llamado ningún hombre para servirle a Dios. Los ha llamado el Espíritu Santo. Reconozca que ustedes están en Cristo por Cristo y no por los hombres. Por Cristo y no por los... Ustedes no son siervos de los hombres, no son siervos de los pastores. Ustedes son siervos de Cristo Jesús, porque Dios a ustedes los ha llamado. Nadie murió por ustedes. Cristo ha muerto por todos nosotros. Debemos reconocer eso en nuestra vida y no perderlo. ¿Por qué nos volvemos indiferentes a veces con el Señor? ¿Por qué hoy queremos y mañana no queremos? ¿Por qué este mes queremos y mañana no, el otro mes no queremos? ¿Por qué este año estamos comprometidos y el otro año estamos botando la toalla, hermano? Renunciando a las cosas del Señor. Ojo con ello. Yo sé que la iglesia tiene prueba. Yo sé que los hijos de Dios enfrentan muchas dificultades, pero la iglesia debe saber una vez más en esta predicación que el diablo, por mucho poder que tiene, no es más poderoso que la iglesia ni que el poder de Dios. La iglesia es vencedora sobre el diablo, sobre sus demonios y sobre todo poder en el nombre de Cristo. Si alguien quiere serle fiel a Dios, si alguien quiere amar a Cristo, si alguien quiere estar comprometido en la obra de Dios, lo va a hacer, pase lo que pase. Nada lo va a tumbar de la gracia del Señor. Tiene una pruebita con el hermano, un desacuerdito con la hermanita, una cosita que no le gustó en la música, que no le gustó en el coro, una cuestioncita que está pasando allí, ya andan llorando como niños. Mira, este es un culto misionero. Te invito a un aplauso de celebración en este culto misionero para la gloria del Señor. Hermanitos que solamente andan viendo cositas de sus hermanitos y debilitándose por eso. ¿Quién los ha llamado a ustedes? ¿Quién les ha perdonado sus pecados? ¿Fue el hombre que puso el Espíritu en ustedes? ¿O qué pasó? En usted, el que puso el Espíritu, se llama el Espíritu Santo y no el Espíritu del pastor ni el Espíritu del líder. Usted tiene espíritu de poder, de amor y dominio propio por Jesucristo. No puede renunciar a ello. Yo le diría, no lo renuncie, no lo apague, no lo renuncie, no lo apague. Gente que solo le sirve a Cristo por un mes, 2 meses y después no es nada. Hoy están encendidos y mañana no son nada. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de conversión es esa? ¿Qué tipo de compromiso? ¿Qué tipo de responsabilidad? ¿A quién está sirviendo? ¿Quién le ha llamado a usted? Yo creo que hemos experimentado una cierta renuncia a los ministerios del Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay un espíritu de cierta renuncia de ministerio. Uno, y también hay un descuido interno personal que muchos no lo ven y le atribuyen eso a otras cosas. No, el problema está en ti, no está en nadie, está en ti, porque es con usted que Dios ha tratado y es con usted que Dios está tratando. Gloria a Dios. Pablo intencionalmente conservó esa gloria, en su vida. Y antes de escribir la carta a los romanos, Pablo se encendía en pasión ministerial para ir a hacer ese compromiso a Roma. Ir a ver a los hermanos y compartirles del ministerio y del don de Dios. Cuando Pablo entra a la carta de Roma a escribir a los romanos, ya el tiempo había pasado para Pablo. Pablo estaba orando. Pablo andaba contando su viaje. Su sueño era hacer esas misiones. Era un fuego en su corazón, era un tizón encendido, era una llama que no se apagaba. Responsabilidad, reconocimiento de lo que había hecho en su vida, pasión por la obra. No podía apagarla, no podía apagar esa gloria. Pasó el tiempo, ahora tiene entonces que expresarse en un libro. Y escribe el libro de los romanos y les presenta la causa por qué no fue a Roma, las causas por qué no había podido viajar. Pero luego le sigue diciendo: en cuanto a mí, pronto estoy para hacer un próximo viaje de ustedes, para viajar de ustedes, para anunciarles el Evangelio. En esa pasión y en esa gloria, Pablo escribe y dice: espérenme, que voy para allá. ¿Cuánto tiempo pase? No dice ahí eso, solo espérenme, voy para allá. Palabra de decisión, de firmeza y estabilidad. Voy para allá. Voy a ir. Vaya, se declara por fe, como lo dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Palabra firme, yo le voy a servir a Dios. Hay creyentes que necesitan, hermano, declararlo con su boca, declararlo en el espíritu. Palabras así como estas: yo y mi casa serviré a Jehová. Yo perseveraré. Yo no me detendré. No renunciaré. No me apagaré. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Es necesario que declares palabra de fe sobre tu cuerpo, sobre tu vida.
Expresa la fe que tiene, que a Dios le encanta. Exprésala para que el diablo la escuche y para que los demonios se debiliten cada vez que lo diga. Y otra cosa, no lo dices en un vacío, lo dices en el nombre del Señor. Y el nombre de Dios es poder. El nombre de Cristo es poderoso. La presencia de Dios es poderosa. El Espíritu Santo es poderoso. Y la iglesia cuenta no con un Dios muerto. La iglesia cuenta con un Dios vivo que resucitó entre los muertos y está vivo. Y el Espíritu Santo está sobre la iglesia, sobre el pueblo de Cristo. ¿Tienes un Cristo muerto? Tú no tienes un Cristo muerto. Un Espíritu Santo muerto. No tienes un Espíritu Santo muerto. Tienes el Espíritu del Dios viviente. El Dios de gloria y de amor está sobre tu vida y sobre tu casa. No deberíamos de estar jugando, hermano. Jugando allí a la religioncita, al ministerito, al tiempito y a las cosas. Ponga las cosas claras delante del Señor. Y no es tiempo de andar jugando ya. Es tiempo de ser de verdad, responsable de verdad, vivir esa pasión de verdad, reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabe, hermano? Una vez que el apóstol Pablo escribe la carta en el año 56, ¿sabe cuándo logró Pablo alcanzar el objetivo escrito? Después de la carta, desde el 56, varios años. A los varios años se cumple el deseo de Pablo. ¿Está viendo usted que no fueron cosas de 3 días? ¿Está viendo usted que no fueron cosas de 2 meses? ¿Está viendo usted que no fue una perseverancia de 1 año? ¿Está viendo usted que no fue una pasión de 1 mes? ¿Está viendo usted que no fue una pasión, una responsabilidad pasajera? ¿Está viendo usted que no era un deseo, una pasión y un deseo de responsabilidad pasajero? Le estoy hablando de años, señores. Le estoy hablando de estabilidad, le estoy hablando de firmeza, le estoy hablando de seriedad. Gente que permanece todos los años de su vida en la persona de Cristo. Y como el apóstol Pablo dijo, aunque este cuerpo se va desgastando, no obstante, el interior se va renovando cada día en la presencia del Señor. Gloria a Dios. La iglesia no es llamada para servirle a Dios 4 días. Iglesia de Dios y amigos que estás aquí y hermanos que se han levantado y que están comenzando su vida, haga un compromiso con Dios, haga un voto, haga un pacto y declárelo que usted no anda jugando en el reino de los cielos. Usted no ha venido a jugar a las cosas de la iglesia, a las cosas espirituales, a las cosas del Señor. Usted ha venido a escuchar un llamado que Dios le ha hecho a su vida para que usted le sirva a Cristo. Usted le sirve a Cristo Jesús. Usted le sirve a Cristo Jesús y a Él le pertenece. Me encanta eso. ¿Por qué Pablo no fue de un día para otro cuando tuvo el deseo? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue después que escribió el libro de Romanos? Que el libro de Romanos él escribe hoy y bien mañana se hubiera ido para Roma. Tuvieron que pasar años para que Pablo lograra llegar al lugar. ¿Y cómo llegó? Escuche bien, ¿cómo llegó? No llegó en avión, en barco turístico. No llegó, hermano, de la mejor manera como aquella creencia que tenemos. Si somos hijos de Dios, escucha bien esa palabra, porque aquí ya nos metemos en cierta forma en el tal evangelio llamado el evangelio de la prosperidad, donde si eres hijo de Dios tienes que andar diferente, vivir diferente. Una cosa le voy a decir, andar en Cristo, la vida comienza con una vida de santidad en la presencia del Señor. La vida en Cristo comienza con una vida grata, una vida fiel, una vida íntegra, una vida de verdad, de relacionamiento maravilloso con el Espíritu Santo, de intimidad con él. Hay mucho evangelio raro que se ha estado vendiendo, donde solamente le venden materialismo, evangelios por cambio de cosas. Mira, hermano, ¿qué más cambio de cosas tiene usted? Cristo murió por su vida, Cristo murió por sus pecados, Cristo murió por darle la salvación. Gloria a Dios, Él quiere bendecirlo. Yo sé que lo va a bendecir, pero nadie tiene que estar sirviendo a Dios por conveniencia. ¿Cómo que estarle sirviendo a Dios solamente para que Dios tenga una casa, un carro y que estés prosperado materialmente? Dios está contigo. Yo soy prosperado en todo, teniendo mucho, no teniendo nada. Si estoy con Cristo, todo lo tengo. Hay gente que tiene ese complejo que porque viven algunas pruebas de pobreza, en dificultad y en lucha, dice que Dios no está con él. Y cuando juzgan a otros hermanitos que están pasando dificultades, piensan que Dios no está con él. No, Señor. La riqueza y la abundancia no dice si estás con Cristo o no, porque en la Biblia se mira en los hijos de Dios mucha riqueza y también muchas pruebas de muchas pobrezas, y Dios siempre estuvo con ellos. Hoy juzgamos la vida cristiana por lo que tienes. Juzgamos la vida cristiana por la salud. Juzgamos la vida cristiana por lo económico, por los trabajos, por la profesión, por lo bonito, por lo que te viste y por lo que pones. No valore la presencia de Dios sobre su vida por esas cosas. Valórela porque Cristo está en su vida y porque usted le entregó su corazón al Señor.
E independientemente de las circunstancias de la vida que usted puede enfrentar, Cristo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en la vida vencido al mundo. Y si Cristo ha vencido, nosotros somos vencedores. La iglesia es vencedora. Si tú le perteneces a Cristo y eres la iglesia del Señor, eres más que vencedora en el nombre de Cristo Jesús. Si tú le perteneces al cuerpo de Cristo, eres más que vencedor en el nombre de Jesús. Eres vencedor sobre la muerte. Eres vencedor sobre el diablo, sobre Satanás y sus demonios, sobre los poderes de este mundo, sobre las necesidades y sobre todo. Nosotros somos más poderosos que todo en el amor y en el nombre de Cristo. Porque Él dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Iglesia de Dios, tú no eres cualquier cosa. Iglesia de Dios, Dios está con tu vida. El Espíritu Santo está contigo. Él pastorea esta iglesia, Él pastorea tu vida, está cuidando tu familia. Esa gloria de poder está sobre tu vida. No subestimes la presencia de Dios sobre tu vida, porque Dios es el que te ha llamado para que le sirvamos a Él. Es el que nos ha llamado para que le sirvamos a Él. ¿Cómo vamos a vivir como que Cristo no existiera? Como que Cristo no vive en nosotros, o como que somos gente sin Jesús. No, la iglesia tiene que vivir en su lugar, vivir en esa identidad que Dios le ha dado. La iglesia debe identificarse ante los ojos de Dios, de los ángeles y del mundo, que es un pueblo que le sirve a Jesucristo. En medio de la prueba, en medio de la lucha, diga, aleluya, como dice aquel hermoso texto, diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto quiere que Dios le repita esto para que usted pueda creer? ¿Por qué mucha gente está desanimada? ¿Por qué muchos no viven bien en las cosas de Dios? ¿Por qué muchos están jugando en su vida espiritual? ¿Sabe por qué? Porque algo está pasando respecto a su relación con el Señor. Pero Cristo nos ha dado suficiente poder para que estemos en Él y esperemos en Él. Me encanta eso de, no por la tardanza que se llevó el tiempo para que Pablo fuera a cumplir su misión, sino por la perseverancia de ese hombre, que su responsabilidad, su reconocimiento y su pasión por la obra de Dios nunca la pagó. ¿Y sabe cómo llegó a viajar? Como algunos creemos, si eres hijo de Dios, ¿sabe qué le dijo Satanás a Dios? ¿Sabe qué le dijo el diablo a Jesús? Si eres hijo de Dios, tienes que comer manjares. Si eres hijo de Dios, eres poderoso, eres indomable, intocable y poderoso. Exprésalo y vívelo. Si eres hijo de Dios, este mundo va a ser tuyo. Y las tres ofertas del diablo, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Adorarás solamente al Señor tu Dios. Escrito está, adorar solamente al Señor tu Dios. Porque Satanás le presentó aquellas cosas que mucha gente tiene en sus ojos y que el enemigo está usando para cautivarnos, para atraernos, para robarnos, para apagarnos, para apartarnos de los ministerios, para apartarnos de la obra del Señor, para apagar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que el Señor reprenda al diablo. Pero esta noche usted ha venido con un propósito. No puede haber misión si no hay una iglesia firme y estable. No puede haber misión en una iglesia si la iglesia misma no es firme ni estable. Los que hablan de misión y les encanta la misión y les gusta que las cosas se hagan, no podéis hacerlo en el alcanzareo si no vives en las cosas del Señor. De afuera es muy fácil mirar, dictar, decir, pero de adentro es cuando usted se compromete y se responsabiliza y dice, Señor, lo hago porque reconozco lo que has hecho en mi vida, Señor. Y usted mismo es responsable y es comprometido con el Señor. Pablo logra llegar allá. Y las palabras que él escribe a los romanos antes de ir fueron, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el evangelio porque soy deudor. Y le dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, se lo llevo. Y es poder de Dios para conversión, para salvar al judío primeramente y también al griego. Es decir, Pablo no podía negarse, no podía avergonzarse de la forma que Cristo usó para dar su vida por nosotros. Porque para los griegos la muerte, hermano, en una cruz, para los judíos también una muerte en maldición. Y un Dios que moría, había que avergonzarse porque estaba muerto. Y los griegos, los gentiles, habían pensado, ¿sabe qué? Que si el Cristo había muerto, era una vergüenza que los cristianos anunciaran a un Cristo vivo si estaba muerto. Porque ellos rechazaban el sacrificio de Cristo, rechazaban la cruz, la muerte de Jesús. El papel que Cristo hizo, hermano, estaba en cuestión en la boca de los griegos. Y rechazaban y se burlaban, se reían. Porque Pablo anunciaba un Cristo muerto resucitado. Porque la iglesia anunciaba un Cristo muerto resucitado. Y Pablo les dijo, en respuesta le dijo a los romanos, pronto iré a predicarles, soy deudor ante los ojos de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio. Es decir, la forma que Dios se dio no me avergüenza. Lo de la cruz no me avergüenza. Su muerte en una cruz no me avergüenza. Su muerte en pública como una derrota para el mundo. Como que el Satanás derrotó allí. Como que Cristo fue derrotado. Como que el malo se jactó de su gloria viendo a un Cristo muerto. Entonces dijo, este es un Dios
que muere y que no es digno de alabanza ni de gloria, es digno de tenerle vergüenza y pena porque ha muerto en la mano de los hombres. Y así lo rechazaban. Entonces Pablo en respuesta le dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de que tú llevaré con ese evangelio. Ese evangelio que vino a través de un Cristo que muere, de un Cristo que es crucificado, de un Cristo que muere en la cruz, de un Cristo que derrama su sangre en sacrificio. No me avergüenzo porque Cristo está vivo y Él es poder, Hijo de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Pablo mantenía aquello, su base fundamental. ¿Por qué anunciaba? ¿Por qué anunciaba el evangelio? Hermanos, tienen una vistadita a 1 Corintios capítulo 1, verso 18. 1 Corintios capítulo 1, verso 18, Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, no me avergüenzo del evangelio. Esas palabras de Pablo se merecen, hermano, celebrar. No me avergüenzo del evangelio. Aunque ellos lo rechacen, aunque ellos no crean, aunque ellos lo tiren por tierra, aunque no crean en un Cristo muerto, en un Dios que muere, ¿para qué anunciar un Dios muerto? Tenía que ser vergüenza para los cristianos según los griegos. Tenía que ser pena anunciar un Cristo muerto. Ellos tenían muchos dioses y decían que estaban vivos. Y al ver que Cristo públicamente había muerto, dijeron: ese Dios se murió, ese Dios no sirve. Pero Pablo conocía el poder de la cruz. Pablo conocía el poder de la resurrección. Pablo conocía el poder de la muerte de Cristo y el poder de su resurrección. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. Aunque para los gentiles y para los griegos sea locura, para nosotros y para los que se salvan es poder de Dios. Para los que se salvan, Cristo es poder de Dios. Sabiduría de Dios. Es gloria de Dios. Su muerte, su resurrección, su sacrificio, su sangre no nos avergüenza. Yo no sé si usted se avergüenza predicar de un Cristo que murió. No sé si se avergüenza predicar de un Dios que murió. No, porque nuestro Cristo no quedó en la tumba, Cristo resucitó. Y hay que anunciar esa resurrección de gloria. Y en esa resurrección de gloria la iglesia tiene vida, la iglesia tiene gloria. 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Oiga, Pablo confirmando su compromiso delante del Señor. 1 Corintios capítulo 9, verso 16, Pablo le dice también a los corintios: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, no puedo dejar de anunciarme el evangelio. No puedo dejar de anunciar el evangelio. No puedo dejar de predicar el evangelio. No puedo. ¡Oh, iglesia! Tú no puedes callar. No puedes morirte en tus laureles, iglesia. Matrimonio, jóvenes de ministerio, jóvenes de coro, jóvenes de alabanza, hombres y mujeres comprometidos en el ministerio del Señor. Si un día usted vino a Cristo, aleluya, usted debe mantenerse en los negocios del Señor, porque Dios lo ha llamado para servirle. Su vida cristiana es una vida de compromiso y de responsabilidad. Hermanos, se lo digan o no se lo digan, no tienen que andarlo empujando para que usted responda. No es el tiempo de que andemos, hermanos, como empujando a la gente. Mire, es cierto, convenzamos, hablemos, pero usted es responsable de la obra de Dios. Si usted ama a Cristo, póngale manos. ¿Cómo que toda la vida lo van a andar chineadito ahí para que haga la obra de Dios, rogándole cosas? Si Cristo lo ha perdonado, Cristo lo ha salvado. Pablo dice: se me ha encomendado ay de mí si no anuncio el evangelio. Mira, tú tienes una responsabilidad con el Señor. Mira, tú en esta iglesia tienes una responsabilidad con el Señor. Dios te ha llamado, aleluya. Y Pablo dijo: ay de mí si no anuncio el evangelio. Las misiones se hacen con ese compromiso. En estos tiempos que estamos viviendo, hermano, tiempo de tanto pecado, tiempo de tanta maldad, tiempo de tanto peligro, tiempo donde los cristianos están renunciando a los ministerios, tiempo que las iglesias están siendo perseguidas, hermano, hasta por los gobiernos, hermano. Mire, no solamente hoy se está escuchando el número, es que siempre hemos escuchado países y gobiernos que están en contra del evangelio y en contra de los cristianos, y en otros lugares hasta los matan, los acierran y le hacen tantos pedazos. Y en vuestras narices tenéis
tenéis el ataque para que tú no le sirvas al Señor. Mira, viene persecución contra la iglesia, viene una obra tremenda contra la obra de Dios. En estos tiempos la maldad es tan grande y es tan fuerte. En estos tiempos entonces la iglesia tiene que estar más comprometida con Dios. Yo te llamo esta noche a ser una iglesia comprometida. Te llamo a ser una mujer en esta iglesia comprometida. Te llamo en el amor de Cristo a ser un hombre comprometido, no solamente hombre de culto. Yo lo llamo a ser un hombre comprometido para la obra del Señor. Ese hombre comprometido que no le tiene miedo a la lluvia, que no le tiene miedo a la huracana, que no le tiene miedo, hermano, a las enfermedades ni a nada. Alguien que no se detiene por hacer la obra de Cristo. No se detiene por nada. Está dispuesto a servirle a Cristo. No hay misiones sin reconocimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida. No hay misiones sin responsabilidad personal. No hay misiones sin esa pasión en el corazón. Y lo último, no hay misiones sin compromiso estable y firme en la presencia del Señor. Dios nos ha llamado a servir. Después de esta prédica, yo quisiera que todos cambiáramos y necesitamos cambiar. Estos tiempos duros, vienen tiempos difíciles para la iglesia. La iglesia va a tener más persecución que la que tiene. Ya están sonando las bocinas, los clarines, los aires, los vientos de mayor apretón en contra del pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿una iglesia indiferente con el Señor? ¿Una iglesia indiferente con su culto, con su congregarse, con su espiritualidad? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la guerrera y el guerrero? ¿Dónde están esos hombres que un día lloraron en su pobreza y en sus miserias? Lloraron a Dios y fueron levantados por el Espíritu Santo. ¿Dónde está la consagración de su vida? ¿Dónde está el llamado y el compromiso que le hizo a Dios usted un día de ser responsable en la presencia de Dios? ¿Sabe una cosa? Pablo aquí dijo, soy deudor soy, y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Usted es responsable de lo que Dios ha puesto en su vida. Somos responsables, hermano. No podemos servirle a Cristo con una vida rara e indiferente en la presencia del Señor. Yo los reto y los convoco. Métanse con Cristo. Sométanse a Dios. Su salvación es Cristo Jesús. Él murió por usted. No puede avergonzarse del Evangelio. No puede avergonzarse de lo que Dios ha hecho en su vida. Dios me lo bendiga esta noche. Démosle gracias a Dios. Si algo te ha dicho el Señor esta noche, pues, por favor, habla con Él. Una oración al Señor, hermano. Ahí donde estás. Ahí donde estás, con fe. Puedes hablarle al Padre en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Esta noche tú has puesto algo en mi corazón.